Hola chicos, vamos a seguir con la última parte de temperatura del aire y del suelo y esta vez nos vamos a referir cómo varía la temperatura con respecto a la altura. Como ustedes saben, y especialmente en la troposfera, a medida que aumenta la altura disminuye la temperatura a razón de aproximadamente 6,5 grados centígrados por kilómetro, lo que también van a encontrar en bibliografía de 0,65 cada 100 metros. Esta disminución no es constante, pero va variando para cada lugar, según el momento del día y según la época del año. Este es en regla general lo que pasa con la variación de la temperatura a medida que aumentamos en altura. Pero existen momentos en que este proceso de disminución de la temperatura con la altura se invierte. Y especialmente en aquellas noches despejadas y cuando no se producen vientos y el suelo tiende a perder muchísima energía por radiación terrestre y se va enfriando, dejando capas o estratos de temperatura en donde las capas más frías se encuentran más cercanas al suelo y las capas más calientes más alejadas de él. Por lo tanto, ahí se está produciendo una inversión térmica. Entonces, tenemos el típico ejemplo donde Z acá representa la altura y está en función de la temperatura. El gradiente normal está representado acá en naranja y es la disminución de la temperatura con la altura a razón de lo que dijimos hace rato, 0,65 cada 100 metros aproximadamente. Sin embargo, bajo ciertas características como las que dije hace rato, se produce este fenómeno que se denomina inversión térmica. Noches despejadas, sin viento, por lo tanto la energía emitida del suelo tiende a escaparse a la atmósfera y se produce un aumento de la temperatura con la altura. Esto es por la estratificación del aire que se produce hasta una determinada altura donde retoma el gradiente normal. Esta altura donde retoma el gradiente normal se denomina techo de inversión y es muy importante conocerlo para aquellos lugares donde se decide hacer algún proceso de lucha contra las heladas a partir de aerogeneradores donde invierten este proceso y mandan las masas de aire que tienen mayor temperatura hacia las capas más bajas para que no se produzcan esta adversidad que son las heladas. Con respecto a la altura sobre el nivel del mar, como estábamos hablando, que es lo que pasa con aquellas localidades que se encuentran a diferentes alturas, siempre comparando más o menos la misma latitud. Acá tenemos Las Lomitas, que está en Formosa, y Rivadavia, que se encuentran aproximadamente a la misma latitud y a la misma altura. Y como ustedes ven acá, la temperatura media anual es aproximadamente la misma. Pero ya en estas dos localidades, como son Perico y la ciudad de Salta, que están a una diferencia de altura de 316 metros aproximadamente y casi a la misma latitud, ya hay una diferencia importante de temperatura anual media, que es de aproximadamente 2,2 grados, que a pesar de que pareciera no importante, lo es en la variación diaria. Otro fenómeno que produce variación en la temperatura diaria de una determinada localidad es la nubosidad. En aquellas localidades o en aquellos días en que se produce mucha nubosidad, la temperatura tiende a ser bastante estable versus en aquellos días donde la temperatura
o no tenemos nada de nubosidad, y por lo tanto la temperatura puede variar bastante, o sea, haber una buena amplitud, o sea, la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor. ¿Por qué se produce esto? Porque las nubes no dejan pasar tanto la radiación proveniente del sol ni la radiación proveniente del suelo, y por lo tanto mantienen la temperatura de esa localidad. Hay regiones, esta es una variación diaria para una determinada localidad que se encontró un día con directamente nublado, pero en aquellas localidades que tienen muchos días nublados, mantienen bastante la temperatura de ese lugar. Entonces lo que ocurre con la nubosidad es que refleja la radiación solar y remite o reemite, como dice, la contrarradiación atmosférica, manteniendo la temperatura bastante estable, con lo que disminuye la amplitud térmica. A nivel planeta, la cobertura nubosa es de aproximadamente en forma instantánea del 50%, o sea que en todo momento hay siempre un 50% del planeta que está nublado, no para la misma localidad obviamente, modificando las temperaturas de cada lugar. Y también con respecto a la época del año existen variaciones importantes. ¿En qué momento del año existe mayor variación de la temperatura? En verano, ya que en verano se produce una alta irradiación por la altura que llega a tener el sol, ingresa mayor cantidad de energía, y también en consecuencia se produce un descenso de temperatura mucho mayor durante la noche, lo que implica que produce mayor variación de la amplitud diaria. Por último, el relieve tiene un efecto fundamental en la variación de la temperatura. Aquellas localidades ubicadas en el fondo de los valles llegan a tener mucha mayor amplitud que aquellas ubicadas en las laderas de los cerros. Debido a un efecto de densidad, el aire frío tiende a concentrarse en las regiones más bajas, y por lo tanto es el lugar más frío. También después, cuando durante el día incide el sol, también acá se producen las temperaturas más altas, por lo tanto tenemos mucha amplitud térmica. Por eso es conveniente que cuando se elige un lugar con estas características para producir algún cultivo, se elija más bien la ladera de las montañas que el fondo de los valles, donde es mucho más peligroso que ocurra heladas. En este caso, en las laderas se va a producir un desplazamiento de la masa de aire frío, justamente por densidad, porque es más pesada, hacia los lugares más bajos. Muchas gracias.